Vamos a empezar con una oración, vamos a entregarle este momento a nuestro Padre que nos tiene acá reunidos, que sin Él no estaríamos disfrutando de su palabra, de los bienes y de las promesas que Él guardó para nosotros de antemano. El hecho de que no estemos caminando en la promesa no depende de Dios, porque Él ya lo dejó listo para que cada uno caminara. El camino ya está hecho, la puerta ya está abierta. El problema es de que nosotros oyendo no escuchemos y viendo no veamos lo que Él tiene por delante para nosotros. Y aún peor cuando nosotros no creemos. Padre, yo te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, porque nos has rescatado de la miseria del mundo, de la desesperanza, de la desventura, del borde, Señor, de la locura en la que el mundo va encaminado, hacia la que el mundo se dirige. Padre, gracias. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Padre. No podríamos imaginarnos un Dios más grande que tú, y por eso estamos agradecidos, Señor, hoy en esta mesa. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Queremos comprender cuán ancho y profundo, Señor, es esa revelación que tú tienes diseñada, preparada para nosotros. Es nuestro deseo no desaprovechar ni una de las ventajas, de los regalos, de los dones, de las gracias, de los carismas que tienes preparados para aquellos que has elegido, para aquellos que somos tu familia, Señor. No lo permitas en ninguno de nosotros que desaprovechemos por desconocimiento, por falta de fe, por terquedad o obstinación, Señor. Te pedimos que solamente se hable tu palabra, que no diga cosa alguna en lo contrario, y si es así o va a ser así, Señor, calle primeramente a quien está hablando, mas si es para edificar, que permanezca en nuestros corazones y lo podamos por obras. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Ok, bien. Vamos al capítulo... Íbamos terminando el capítulo 2, versículo 47. Sí, Señor. Ya Acabamos prácticamente. Llega hasta el 28. Capítulo 3. era el último versículo. Pero siento que nosotros estamos repitiendo No, Hechos no, créeme que es tan largo que no creo. De hecho, no vamos a acabar. Lo que pasa es que yo me remito mucho a Hechos, y sobre todo en los seminarios, en los retiros, he utilizado muchos pasajes de Hechos de los Apóstoles. ¿No te convence? Se le dice Lucas y después de Hechos. ¿O estamos sintonizados? ¿Sabes por qué? Porque es que tengo en mi memoria que me encantó cuando vimos Hechos, porque era el diario vivir de nosotros. No, ¿O Romanos. sería otro? Romanos, de Pero pronto. Romanos fue el año pasado. Fue Romanos. Sí, porque es que yo Hechos no lo he dado. No. Y Romanos es súper aplicable. Es como que uno le digo, Fue Romanos, sobre todo los últimos capítulos, en la casa allá arriba en Quebec. Quebec Tomatera, no Quebec Canadá, no. y queda arriba también. Queda arriba. Por eso me lo llamaba. Tomatera. No te imagines pues que antes estábamos fuera del país. Que salían cada 8 días a Canadá a la clase de vino. Ok. Ay, pobre. Ay, no. Esa cara. No, está muy juiciosa. Bien, vamos. Recuerden ustedes que veníamos del discurso inicial que dio Pedro después del día de Pentecostés, con todo lo que ello trajo para los apóstoles y los discípulos y quienes escuchaban. Recuerden ustedes que el día de Pentecostés era un día de gran expectación para el pueblo judío, ¿ya? Porque ahí se cumplía una de las festividades más importantes para ellos, después de la Pascua, que era considerada como la festividad por excelencia. Entonces era como una especie de agradecimiento por lo que Dios les había dado a ellos en el Sinaí. Entonces el Pentecostés cristiano lo que representa es la venida del Espíritu Santo como la nueva ley. Ya no la ley escrita
en piedra que Dios les entregó en el Sinaí, sino que va a ser la ley que baja del cielo y se inocula y nos toca a nosotros al corazón. Entonces, por un lado tenemos la ley en piedra, por el otro lado, en el Pentecostés de Dios, en el verdadero Pentecostés que anunciaba la festividad judía, nosotros tenemos que Dios comienza a escribir esa ley en nuestro corazón. Y ahí es cuando nosotros hablamos de la conversión, cuando recibimos ese anuncio en el corazón y comenzamos como esa expectación, esa vivencia de Dios, esa alegría de vivir el Evangelio, que nadie nos está llamando y preguntando que si nos portamos bien, que si hoy robamos, que si hoy mentimos, pero en nosotros comienza a desarrollarse un deseo por hacer las cosas bien, sin que tengamos un tutor, un coacher ahí que nos esté presionando atrás y diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese es como el gran paradigma de lo que significa para nosotros Pentecostés, el Pentecostés conforme al Espíritu Santo. Bueno, entonces cuando Pedro da este discurso, recuerden que usamos varios pasajes de las Escrituras, usamos Salmos, usamos al profeta Joel y usamos otro pasaje de las Escrituras, otro pasaje profético en el que el apóstol Pedro, está diciendo en su discurso que este Jesús era el Mesías y que el Espíritu Santo no tenía por qué sorprenderlos a ellos cuando eso ya había sido anunciado. ¿Me dejas hacerme ahí? Claro. Muy estratégico. Sí, es que me siento más cómodo. No es por mi prima, no, mi riesgo. Eso, Pablo, me ven. Ay, no, adviértame de una vez qué pasa aquí al lado de ella. Bendición. No, es porque yo tenía ganas de mover una mano y me di cuenta que ella está ahí, porque yo muevo mucho las manos y de pronto le termino dando un codazo. Bien. Versículo 37. En oyéndole el discurso que estábamos hablando, en el que él explicaba que en la venida del Pentecostés se cumplía, se perfeccionaba la profecía, sobre todo por excelencia del profeta Joel, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es la profecía de Joel? No. En los postreros días derramaré mi espíritu, sobre todo acá. sus hijos e hijas profetizarán. Entonces, esa profecía se está cumpliendo ahí. Él dice, ¿por qué están asombrados si eso ya está anunciado? Y si ustedes son verdaderos judíos, ustedes no tienen por qué asombrarse de eso, porque si ustedes son seguidores de las Escrituras, sabrían que esta gente no está borracha, sino que si ustedes son verdaderos judíos piadosos, si ustedes son verdaderos creyentes en la palabra y han guardado la palabra sus padres y generación tras generación, todas sus genealogías, ancestros, han guardado su palabra, ustedes deberían saber que esta venida del Espíritu Santo no es algo loco, sino que es algo esperado. Por lo tanto, en vez de estar criticando, en vez de estar pensando mal sobre los hermanos que están recibiendo esa promesa, arrepiéntanse de ello. Ese es el discurso inicial de Pedro, que de hecho lo hace con una valentía pues que no se había visto en él. Verso 37. En oyéndole se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro les contestó, arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Y remisión puede ser análogo a perdón, ¿no? Y acá dice, en vez de arrepentidos, convertidos. Sí, ok. Convertidos ya implica el acto de arrepentimiento. Ahí le está recordando otra vez lo que decía Juan el Bautista, ¿no? Exactamente. Él les está predicando lo mismo que Juan Bautista, es decir, ustedes como no escucharon a Juan Bautista, ustedes judíos de Jerusalén tienen que hacer lo que Juan Bautista vino a hacer, arrepiéntanse y bautícense para poder recibir al Mesías, porque si no hay arrepentimiento ustedes no van a poder recibir al Mesías, porque quien se considera santo, quien se considera libre del pecado, pues va a generar en él una especie de no necesidad de salvación. Si yo considero que estoy haciendo las cosas bien, entonces yo para qué necesito un salvador. Mas cuando yo me considero pecador, he de necesitar a alguien que me salve de esa condición pecaminosa de la cual yo no he podido salir, en esa encrucijada de muerte de la cual nos habla Génesis. ¿Cómo yo voy a salir de esa encrucijada de muerte? ¿Cierto? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Ahí es donde nosotros recibimos la palabra de salvación. Buenas noches. Bien. Literal.
¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes me han escuchado decir muchas veces, solamente hay una cosa que nos imposibilita a nosotros, cuando llegamos al Evangelio, no recibir al Espíritu Santo. Solo hay una. Podemos ser lo que sea, pero solo hay una. ¿Alguien la recuerda? El orgullo. Sí, el orgullo está bien. Pero ¿en qué se traduce esa soberbia? ¿Cómo la contextualizamos? Es falta de arrepentimiento, ¿cierto? Porque quien se cree bueno o merecedor del Espíritu Santo difícilmente va a tener una experiencia con el Espíritu de Dios. Difícilmente. Cuando yo me considero alguien delante de Dios, difícilmente voy a recibir el don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. Sin arrepentimiento no está no alcanzamos ese otro nivel espiritual. ¿Por qué? Porque quizás Dios es muy malo, o es que Dios necesita que estemos arrepentidos para Él llegar a salvarnos. No, porque nuestra deuda es infinita, ¿cierto? Y cuando nosotros le decimos a Dios, no, yo soy muy bueno, entonces Señor, yo creo en ti, pero yo soy muy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no hago estas cosas, etcétera, etcétera, que es lo normal que uno escucha allá afuera. No, mire, es que yo soy muy bueno, vea Pablo, es que yo no robo, yo veo que hay gente que roba, hay gente que mata, vea, yo no, y si mucho una mentira que digo es, no me pases al teléfono, que no estoy, o para sacar a un amigo de un problema. Y nos vanagloriamos de eso, ¿cierto? De que nuestras mentiras son piadosas y una cantidad de cosas. Eso tiene todo menos de piadoso. Piadoso es un acto que está conforme a la voluntad de Dios, y de hecho la expresión piadosa que utilizan en las escrituras, que viene del griego, esa palabra piedad significa gusto por lo sagrado. Gusto por lo sagrado. Una mentira nunca va a ser gustar de lo sagrado, cuando Dios es un Dios veraz, y la mentira y Dios no van de la mano. Entonces la falta de arrepentimiento, el creerme bueno, el orgullo, como decía Alejandro, es una condición para que una persona no reciba el Espíritu Santo bajo ninguna circunstancia. Puedo ser hasta el más vil de los pecadores, puedo tener pecado sobre pecado, y si tengo soberbia en mi corazón, no voy a poder recibir el Espíritu Santo. Puede orar toda la iglesia a una sola, con imposición de manos, de todos los que quieran, y no pasa absolutamente nada si hay soberbia en mi corazón, porque me estoy creyendo por encima de Dios, que murió por nosotros y se hizo inferior en la calidad de Dios, se hizo hombre. Y cuando yo estoy diciendo que yo puedo recibir el Espíritu Santo, estoy diciendo que ese sacrificio fue innecesario, lo estoy haciendo ineficaz, estoy pasando por encima de la cruz. Él dice que nadie puede amar al Señor. Es verdad. ¿Y uno cómo puede influir ante una persona que sea así? Bien. Este es el tuyo. Y Pablo, pero más, me parece que la palabra que más se ajusta a lo que estás diciendo sería más como humildad. Sí, pero es que la humildad es la antítesis de la soberbia. O sea, el que no es soberbio es porque es humilde. Es humilde el que no es soberbio. Es un silogismo a la inversa, igual. Y sí, es verdad, porque a veces digámoslo así, la forma en que nosotros utilizamos la palabra humildad está completamente deformada de lo que es la verdadera humildad. Humildad es reconocer que tengo y que soy, sea bueno, sea malo. De hecho, pues cuando uno ve a alguien con escasos recursos, uno dice, tiene condiciones precarias, pero no humildes. Gente humilde. Puede ser muy soberbio. Nada que ver. Una cosa ni siquiera lleva a la otra, y uno humilde ni siquiera tiene que vivir en la pobreza. Y ser el hombre más rico del mundo y ser súper humilde. Sí, la humildad no va con las posesiones materiales. Es una actitud del corazón, ¿no? Entonces el arrepentimiento, sin ese ingrediente, el acceso a la salvación está vetado. ¿Cómo podemos influir en una persona soberbia? Esa era tu pregunta.
Yo creo que a ver, esa convicción que lleva al arrepentimiento, tanto el predicador como la persona que está dando a conocer la palabra de Dios o quien está dando el consejo a un amigo, es exponer, digámoslo así, como la maldad, lo que es poner un espejo de lo que es bueno y es malo al hombre, lo que hizo la ley con el pueblo judío, que de alguna manera también los llevó al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, conocer qué es la mentira. Pues quien nos dice que no existen mentiras piadosas, les ponemos, eso es mentira. No es matar, ¿qué no es matar y qué es matar? ¿Cierto? Quizás nosotros no estamos violentando a una persona, no estamos cometiendo un homicidio, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros estamos anulando y aniquilando personas en nuestra vida, ¿cierto? Con lo que decimos, con nuestras palabras, la manera en que las decimos. Eso es herir a otro. Es que los 10 mandamientos no, a veces los llevamos es como al extremo. Pero el contenido de los mandamientos es supremamente sutil. Justificado muy fuerte. Y aún así hay personas que aunque les pongas un espejo de lo que es la verdadera maldad, lo que son los pecados en realidad, aún a pesar de las sutilezas, muchas personas se van a seguir justificando. Yo tuve una conversación con alguien hace unos meses y él me escuchó. Yo fui a orar por un enfermo que estaba en cuidados intensivos y él quiso tener una reunión conmigo ahí en una salita que habían separado. Un familiar. Uh-huh. Media hora estuve escuchando lo bueno que él era. Exponiendo los argumentos. O sea, de lo bueno, todas sus cualidades. Entonces, en ese momento, yo iba muy alegre para orar por él, por alguna situación, y estuve a punto de decirle, no, pues ora por mí a ver si de pronto me... De pronto me contagias algo. Tócame a ver si de pronto me pega todo eso. Porque me estoy empezando a sentir muy malo. Tócame a ver si se me pega. Y yo que me siento tan malo. Pero pasa, ¿cierto? Entonces yo ya sabía que ahí no iba a haber operación del Espíritu. Yo, desde que empecé a escuchar con la tercera frase que él dijo, ya sabía, el Espíritu no va a operar. Y entonces lo único que hice al final de la oración fue dar gracias, bendecir y pedirle al Espíritu, obviamente, que él escuchara, para que abriera su corazón y fuera humilde. Sí podemos interceder y podemos pedir por eso. No que él reciba el Espíritu Santo, pero sí que él vuelva ese corazón de piedra, un corazón de carne. Nosotros podemos interceder por esos corazones. Cuando la predicación no es eficaz, la oración entra a suplir ese vacío que dejan las palabras muchas Digamos, veces. la oración de la esposa sí tiene... Es la más poderosa. La autoridad. Porque vos sos una sola carne. Pues refiriéndome el caso que me estás diciendo, pues de vos como esposo. Pero igual uno no sabe esa persona qué le ha pasado o qué sufrió para que esté Pero así. como Dios sí sabe, pero igual Dios actúa en consideración de sus hijos. Dios actúa y ama a sus hijos. Y cuando es una pareja, pues eso es un ping-pong. Qué pena la expresión, pero es un ping-pong. Eso, toda oración que tú hagas, allá llega. Más de buenas, él si no es creyente, pues. Es muy de buenas quien se consigue una pareja creyente y no siendo creyente, pues. Digo de buenas en el sentido en que lo arrastran. Pues sí, Haciendo salvo se ganó la lotería. por la pareja. ¿cierto? Exacto. O sea, una lotería espiritual ahí. Sí. Pero también está el caso de una persona creyente, que es un creyente, y siendo un creyente frágil, porque hay creyentes frágiles, hay creyentes de creyentes, es más fácil uno bajar a alguien de una escalera que subir al otro. Claro. Claro, lo bueno no se pega, lo malo sí. No, lo bueno también se pega, pero generalmente Lo malo es muy contagioso. Uno ve en el mundo normal. Usted sienta al lado de alguien que tiene gripa y seguro termina con gripa. El otro no se va a lidiar porque usted está aliviado. Lo malo No, se si pega. usted tiene las defensas Usted tiene defensas. Sí, pero o sea, si ahorado, sí. Sí, Pero entonces si está fuerte en su parte espiritual. O sea, puede que no caigas. Que tenga sus defensas, el otro no se va a lidiar por él. Exacto. Si uno está frágil. Pero tú no te contagias. Les voy a contar una anécdota de una persona que conozco. En medio de un un trabajo. Esa persona es una persona creyente. Llegó a un trabajo donde pues no conocía a nadie y le tocó dirigir
varias personas, tuvo personas a su cargo, más o menos unas 12, 13 personas a su cargo. Y en ese lugar las situaciones eran terribles, eran peleas, chismes, un cambio de personal constante, era una cosa impresionante, era un caos, todos hablaban mal de todos, no se soportaban, pedían cambios, etcétera, etcétera. Esta persona creyente comenzó a hablar con ellos, pero no a predicarles directamente, sino tenía reuniones periódicas hablando solo del tema laboral, pero todo lo que decía lo hacía, digámoslo así, lo que predicaba lo hacía dentro de esa empresa. Comenzó a ver que en cuestión, estamos hablando más o menos, por poner un tiempo real, de 1 a 2 meses, los cambios en las personas, y las mismas personas iban pidiendo, o sea, los mismos empleados iban pidiendo, venga, le decían a ese creyente, usted, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Por qué no explica? ¿Por qué no nos explica por qué usted vive así? ¿Por qué le pasan esas cosas? Terminó teniendo una reunión con todo el personal, y todo el personal aplicar los principios que se les había enseñado. Entonces, no se puede decir mentiras, aquí no se puede decir mentiras, aquí no podemos hablar mal del otro. Si vas a hablar de una persona, solo decir las cosas buenas, no digas las cosas malas, ¿cierto? Y entonces se empezó a manejar en ese entorno esa situación. ¿Y qué empezamos a ver en ese lugar? Digámoslo así, una mejoría en todo, impresionante. Y todos empezaban a compartir las cosas, es una cosa impresionante, ya de un amor fraterno. O sea, lo bueno sí se contagia. Lo bueno sí se contagia, Sí, pero con ejemplo y con reciprocidad. Claro, en el caso que tú dices de la esposa, que ahora es que cargar un yugo es igual, es muy pesado, pues como que estamos hablando de la santificación del otro, que no era santo. Sí. A través del esposo. Sí, claro. Digámoslo así, que es una carga. Por eso Dios nos manda a unirnos en yugos iguales. Cuando ya la unión es previa y tú tienes una conversión ya con tu unión, con una unión, es decir, que ya tienes un matrimonio, pues yo creo que es una carga, pero es una carga que el Señor ayuda a llevar, y es una carga que tiene fe, es una carga que tiene esperanza, es una carga en la que Dios va a poner paz, es una carga en la que Dios va a mostrar su mano sobrenatural y vamos a ver las gracias de Dios. No es que diga, te tocó y es ese, no. Dios trae consuelo y trae muchas cosas y bendiciones en ese lugar. Pero Pablo también es... Y me ha tocado ver casos en que termina volteándose la torta, como dicen vulgarmente, y termina la esposa orando por el esposo a predicar por todo el mundo, y la esposa ya diciendo, ay, ¿yo por qué oré tanto? Hubiera orado un poquito menos, para que fuera como si normalito, yo quería que fuera normal, tampoco un santo, tampoco un desbocado, y pasa mucho. Pero es que, pues igual, independientemente del tema del matrimonio, yo también pienso que es la capacidad de tener tus convicciones fuertes. Sí, claro. Pues su personalidad, porque situaciones van a haber muchas. Pues no estoy diciendo que lo que llevamos... ¿Qué estoy haciendo? Te iba a poner una carita feliz. Pero también es esa capacidad, porque si tú te dejas contagiar, pues... de lo malo, lo bueno, es su criterio de hacer las cosas. Sí, claro. Es que el contagio depende, como decía... De las defensas. De las defensas. Sí, si no eres una marioneta. De las defensas. Pero no quita tampoco lo que dice Daniel, y es que lo malo se contagia más en el mundo porque esa es la tendencia del mundo. Y porque somos frágiles. Y porque no tenemos defensas. Claro, apenas estamos construyendo las defensas. Pues, pasen una semana. Vos has pasado varias semanas con un grupo de camioneros. Y a las 3 semanas ya estás mentando la madre, pues. Claro. Sí. Se ve a mí muy vulgarcita. No, para nada. Tener las defensas fuertes, asumimos eso. No, pero sí está eso. No, total. Cuando el ambiente general es diferente. Tiende uno como a... Jala
Pablo, Pero también pusiste el tiempo muy alto. A mí me pasa que hay conversaciones que yo me tengo que parar y me tengo que ir porque se me va olvidando y yo termino riéndome del uno, burlándome y soy como, ay, chao, no, me voy. Pues uno cae... Controlar el bullying. El bullying, el reírse del otro, el hablar del otro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando No, el pero ambiente mira, a mí, es muy difícil. a mí me... Hay veces porque es que el diablo es muy sutil. Vos no vas a empezar a maldecir a la gente, pero cuando no te das cuenta estás maldiciendo una bobada. No, cuando sí, burlándote, por eso lo reíste. Sí, total. O cuando vos Sí, pensás, pasa eso. te estás riendo de lo que todos estaban riendo y caes en cuenta de que deberías estar diciéndole al otro, es un hermano, apoyémoslo, ¿sí me entendés? Son sutilezas. Entonces vos no te vas a volver malo en 2 semanas, pero cuando te das cuenta, hay sutilezas en vos que ya han cambiado. Es cierto. Y de hecho, Mira que vos decís algo muy importante, qué pena pues. perdona, excusa completamente. Vos dijiste algo muy importante ahorita, la conciencia. Yo pienso que pues estamos aquí y tú lo acabas de decir, Pablo, pues no vamos a ser perfectos. Pues yo pienso que tampoco es darse tanto látigo porque es la condición humana, pero sí el caminar y ir aprendiendo, ir tomando conciencia de ciertas cosas es lo que sí marca la diferencia, que tú puedas tener ese criterio y ese nivel de tu conciencia, porque yo pienso que pues, La orden de Dios es clarísima. hasta el último día vamos a pecar porque por eso somos humanos. La orden de Dios es clarísima, nos toca hacer luz en el mundo. No A mí me podemos dejar que la pasa, oscuridad nos es que es la conciencia, pues que ya incluso el termómetro es que en la empresa hoy, por ejemplo, estábamos hablando de alguien y yo, ay, sí, no sé qué, a los 5 minutos yo, ¿yo por qué estoy hablando? ¿Yo por qué sé eso? Y no es darme látigo, sino que es como la sensibilidad El Espíritu Santo se pone triste, sí. aunque uno lo haga de forma inconsciente. Uno se da cuenta cuando el Espíritu Santo se pone triste. Pero sí. Sí, no. Respecto a lo malo contagioso, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una concupiscencia, ¿cierto? Y esa concupiscencia es como una especie de volcán que está como inactivo, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo así? No entendí. Como un volcán a punto de erupción. Concupiscencia es tendencia al pecado. Eso es Como esos pecados inactivos, ¿no? Volcanes inactivos. Y también. También. Es un volcán inactivo. Esos pecados inactivos. Si tú sientes que tienes debilidad a hablar de los demás, entonces evita cuando estén hablando de alguien. Eso es concupiscencia. Concupiscencia es esa tendencia natural que nosotros tenemos al pecado por aquello de la caída. Es el pecado que viene con una Y, añadidura. claro, y las bendiciones, también las personas ven eso, porque si las personas siempre están viendo la ganancia, el costo-beneficio de todo. Nosotros tenemos un pragmatismo americano por naturaleza. Nosotros siempre vemos, pero a este le está yendo así, ¿qué estará haciendo? Este es algo. Entonces ellos también ven la bendición y lo notan, pero si no están viendo esa reciprocidad de tu obrar y tu hablar, entonces en ese punto difícilmente ellos van a poder ver la bendición que Dios te esté trayendo sobre tu vida. Que tú sí seas así. Y ver que a pesar que todas las circunstancias están mal, y por qué salió avante esa situación. Y eso también puede inquietar el corazón de las personas, predicar de tal manera que hables poquito. Bueno. Sí, total. Vamos 39. Porque para vos... Perdón, ¿cómo es eso de predicar? Es una máxima simplemente para resaltar que el ejemplo es la mejor manera de predicar. Claro, que vos no tengas que hablar, sino que la gente, como decía Pablo, uy, este tipo que hace, pues Que tu vida sea la que hables. Sí. Y que aún así en medio de un trabajo donde no estás predicando, no estás haciendo nada, las personas comiencen a preguntarse, a decir, hey, ¿por qué vivís así? Yo quiero, contame. Bien, contame, ve. Porque para vosotros es esta promesa y para vuestros hijos y para todos los de lejos, cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Entonces, la promesa o la base bajo la cual Dios eligió a Israel, esa elección de Israel es ¿qué? Ustedes cuando escuchan decir a muchas personas, es que Israel es el pueblo elegido de Dios, ¿qué creen ustedes que es esa elección? Para un ejemplo, vamos
Sí. ese modelo. Sí, o sea, Nos- ponernos como ejemplo para enseñar, para formarnos. Yo pensé que era salvación. Salvación, modelo, ejemplo. ¿Alguien más se le ocurre? Donde mi pueblo elegido, Israel. El pueblo bendecido. Un prototipo, algo así. Un arquetipo, prototipo. Proto significa primer elemento en griego. Su casa, su hogar, un hogar. Un hogar, él dijo, voy a tener un hogarcito en la tierra, aquí me voy a hacer, me voy a instalar. Hizo el tabernáculo. ¿Te estás burlando? No, es así. Te volvió el bullying, ¿no? Pero es así, no me estaba burlando. Él dijo, y haré morada en vosotros y habitaré entre vosotros. Y se hizo un tabernáculo donde habitó. Bueno, ya eso se llama prevención de bullying, eso ya es otro nivel. El que las hace. Bien. En la elección, todos los fundamentos que me dieron para la elección son válidos, ¿cierto? Son válidos. Eso significa ser el pueblo elegido de Dios. Hablé con alguien también hace poco que me decía, me encanta la Biblia, me encanta. El Nuevo Testamento, soy feliz. Era un hombre ateo que empezó a tener un proceso de conversión. Pero no soporto, no tolero la idea cuando en el Antiguo Testamento yo leo, es que este es mi pueblo elegido. ¿Cómo así que Dios elige pueblos y otros no? Ese Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Entonces miren el ignorar lo que significa la elección lo puede llevar a uno a pensar que eso es una especie de proselitismo, ¿cierto? De hecho, sí es discriminación. ¿Quién dijo discriminación? Si es discriminación, la palabra discriminación no es mala. No, nosotros hemos asumido que la palabra discriminación es mala. Dis en griego es separar. Entonces yo estoy discriminando. Si yo digo, aquí a un lado se hacen los azules y aquí a un lado se hacen los verdes, estoy discriminando entre el azul y el verde, estoy separando una cosa de la otra. ¿Para qué? Para cualquier efecto. Puede ser un efecto pedagógico, puede ser un efecto de organización, matemático, etcétera, etcétera. Discriminar, como dice un profesor de matemáticas. Es una operación matemática. Entonces, ¿Dios discrimina? Con un diagrama de... Sí, Dios discrimina. En ese orden de ideas, sí. Exacto, porque eso es lo que significa discriminación. Así como usamos mal la palabra humildad, la palabra discriminación también la utilizamos mal. La palabra discriminación no es mala. Dios discrimina, sí. Dios discriminó unos de otros. Dios discriminó las 12 tribus de Israel. Discriminó a los levitas para que fueran sacerdotes. Discriminó a los de Judá para que fueran su cuerpo de la periferia armada. Discriminó a Benjamín y lo puso allá al norte, a otros a Transjordania. Eso es discriminar. Otros en el mar. Exacto. Pero mi inquietud es la siguiente, es decir, cuando hablas de discriminar, la parte para mí delicada es el acto. Porque, un ejemplo, cuando vos hablas de discriminar, por ejemplo, razas sociales, como intereses, de separar unos con otros, hay un acto que no es... Pero el problema no está en el término. El problema no está en el término. Sino en la intención. Vamos al término. Es que yo siempre estoy usando el término. En general es. Yo puedo usar la expresión la discriminación para separar. Es que yo voy a discriminar los que no tienen plata. Sí, está bien usado, ¿cierto? Discriminar per se no es lo malo. Exactamente. Exactamente. El que Dios elija no es lo malo. El problema es que pensamos que la elección trae consigo una discriminación peyorativa, ¿cierto? Pero sí, ¿por qué lo hizo así? Pues, ¿cuál es el... Vamos a explicar qué es la elección. Por el ¿Por linaje qué? de Jesús. La elección del pueblo de Israel, ¿qué es? Es una elección para... Él tenía que tomar un pueblo, tomó al más pequeño, que eran unos pastores, no eran nada, Me encanta él. para mostrarle al mundo que existía un solo Dios. Es que él se escogió un vocero, a un pueblo vocero. La elección de Israel fue, ustedes van a ser un mensajero. Yo tomo de acá y digo, bueno, y entonces Erika mañana le avisa al grupo que vamos a tener clase todos los días seguidos, con trasnochada y con carpas. ¿Por qué no escogió a Martín? ¿Por qué no me escogió a mí? Entonces Erika llega y anuncia en el grupo, vamos a tener tanto.
todo este tipo de acontecimientos. ¡Ay, es que nos discriminó! ¿Cierto? Sí, discriminó a Erika, sí. La separó para que diera el mensaje a todos. Es muy teso porque en el Antiguo Testamento se ve que, por ejemplo, el imperio egipcio era una cosa súper poderosa. Y cuando los hebreos llegaban allá, eso era... Claro. Prosperaban infinitamente, era una cosa toda loca. O sea, se veía la mano de Dios. Aunque eran una cosita chiquitica comparada con ese monstruo, la mano de Dios se veía florecer ahí. Y todas las batallas siempre escogía a los más chiquitines, pues ponía al pueblo de Israel a pelear con unos pueblos gigantes y ellos todos chiquitines. Dios hizo eco de los más pequeños para glorificarse. Porque si él hubiera tomado a Babilonia, la gente hubiera dicho, no, pero es que es Babilonia, Sí, mirad los total. caballos que tiene. Pero si se tomó a esos, entonces la gente decía, ¿qué Dios tienen ellos? Y comenzó a hacerse tan grande el eco, nosotros todavía no alcanzamos a imaginarnos con la mente de una persona digámoslo así, de esa época. Para ellos, para un griego, el hecho de que alguien les dijera, mire, es que solamente existe un Dios, se hacían el hazmerreír de todos. Tenían Dios para todos, yo creo. Sí, para ellos tener dioses era sinónimo de altivez espiritual. Qué pesar es que los judíos solo tienen un Dios. Ese pueblito de pastores solo tiene un Dios, qué pecado. No conocen, y nosotros tenemos hasta para el Dios que no hemos conocido, hasta le tenemos templo, porque entre más dioses, más poder. Claro. Entonces, porque este Dios me ayuda para la cosecha, este Dios me ayuda para la guerra, este Dios me ayuda para la lluvia, este Dios me ayuda para que los niños no se mueran, este Dios le ayuda al rey para esto, etcétera, etcétera. Mientras los hebreos solo tenían un solo diosecito, qué pecado. La misión, la elección del pueblo de Israel era una elección en cuanto al mensaje que le tenían que dar a la humanidad. Es el pueblo elegido para el mensaje, y ese mensaje tenía que darse de tan alta calidad que ameritaba una condición moral y espiritual en todos los integrantes de lo que se llama Israel. Y a esa cualidad se le conoció por primera vez en la humanidad. Nos llega por parte de los judíos el concepto de santidad. La santidad es un concepto que no existía ni por los persas, esos llegaron después, ni los sumerios, ni los babilonios, ni los asirios, ni los egipcios, ni los macedonios. Absolutamente nadie tenía el concepto de santidad. Tanto así que nosotros podemos ver todos los panteones de todas las mitologías, hasta incluso las indígenas, y eran dioses tiranos, eran dioses raros, eran muchos dioses, eran dioses que hacían cosas completamente humanas. Entonces el uno se convirtió en caballo, y entonces con y salió este bicho, y se salió un lobo gigante que se iba a tragar a la tierra en el Ragnarok, y el otro que... Eran dioses con pasiones. Terribles, inmorales. El entendimiento Sí, también claro. que se tenía hasta ese, pues... Por eso, lo que estamos Pues no hablando... lo justifico, sino que también No, el sí. nivel de entendimiento de la Exacto. persona no es burlarse, decir, ay no, sino que, pues imagínate estar en esa época, pues era lo que les daba para poder Exacto. entender su realidad. Y eso es lo que estamos hablando. Fue porque toqué a los griegos. Y todavía es así. Pues igual todavía hay muchas religiones o Sí, claro. culturas que se basan en mitologías o en dioses. Antes- Pues que esa es antes su forma de empezó entender la nuevamente. realidad. Ujú. Hay un resurgimiento con la nueva era. Ajá. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que precisamente era una completa innovación en el mundo la idea de santidad, que obviamente no fue bien acogida dentro del mundo. Los empezaron a ver a ellos como a rechazarlo. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Si en ese tiempo, o sea, en esa época, una persona que no fuera del pueblo de Israel quería, o sea, Se podía hacer parte del pueblo de Israel por ok. por creer, Se tenía que ir con por la Se fe. circuncidaban y listo. No, pero si era mujer, pues se podía adherir creyendo normal, como lo hizo Ruth. Y como lo hizo la mujer, la ramera, también, la que llevó a los espías israelitas a las murallas de Jericó. Claro, pero Y está en la genealogía de Jesús. Las mujeres era fácil porque se le adherían a la religión del hombre, pero para el hombre era igual de fácil. Para el hombre tenían que pasar diferentes etapas, ¿cierto? La primera etapa era la circuncisión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía que demostrar en su carne que su descendencia iba a cumplir el pacto
era un pacto de sangre, de carne. Entonces, como es un pacto de carne, se tiene que hacer en la carne. Y en la carne, que simboliza su descendencia, es decir, la descendencia que él va a tener de ahora en adelante. Por eso es la circuncisión. En mi descendencia, yo y mi descendencia vamos a cumplir el pacto de sangre, de carne, que Abraham hizo contigo. Bueno. Y qué pena, me pregunto, ¿no? Y si cuando en la Biblia hablan de que los hijos de Dios se metían con mujeres que no... Eso es otro cuento, eso es otro, y los hijos de Dios en Génesis capítulo 6. Sí, pero hay que verso 4. Si todos somos hijos de Dios, pues ¿a qué se refiere? Como que Eso es un tema que nos daría aquí para hablar por ahí, para cuando estudiemos Génesis, es muy largo. Explicar si es la descendencia de Set, si son los Nefelim, ¿cierto? Y explicarlo del mundo prediluviano. Pero, el mundo prediluviano, sería ¿cómo? Sí, Pero sería como es esa santidad del pueblo de Israel se da. Entonces, ¿qué es la santidad? Eso no vuelve a empezar. Vamos por partes. Vamos por partes, venga, vamos por partes. Esa pregunta es muy buena, pero el responderla nos daría 3 clases seguidas. Bueno. Iba en la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad significa, el término santo es un término que significa yo estoy apartado. Cuando Dios les decía yo quiero un pueblo santo, ¿era apartado de qué? Del resto del mundo. Del resto del mundo. Del resto del mundo. Del resto del mundo. Ustedes son mi pueblo porque yo los separé del resto del mundo. Por eso los llevo a un desierto. ¿Qué es un desierto? Algo separado, algo aislado. ¿De qué? Del mundo. Y en ese desierto, aislados del mundo, entonces, ya ustedes no van a recibir la influencia del mundo, sino que van a recibir mi influencia para que ustedes se la comuniquen al mundo. Entonces la elección era una elección conforme a la santidad, a la separación para Dios, para que ellos fueran sacerdotes de la humanidad y le explicaran al mundo que solo existe un Dios y que ese Dios tiene unas promesas y tiene unas profecías y que ese Dios va a hacer eso y tiene un plan de salvación. O sea, y tiene un plan de salvación. Ellos tenían que entenderlo. Pues Erika claro. tiene que entender qué significa carpa, semana, trasnoche, Claro. para poder dictar el mensaje. Porque eso era un anuncio viviente. Claro. Y habían muchos rituales dentro del judaísmo porque el rito enmarca atrás de sí una verdad espiritual. Entonces, cuando no hay escritura y cuando no hay escritos, fíjate, cuando no tienes papiros y no puedes escribir lo que estás recibiendo de Dios, entonces qué mejor manera de uno transmitir eso que Dios les dio a través de rituales que iban a tener un grado de comprensión y que no podían cambiar. Entonces, ¿por qué Dios decía que tenía que ser así, así, así? Para que se conservara en el tiempo, a través de las generaciones, esa verdad incluida dentro del rito. Por ejemplo, la fiesta del Pentecostés. Si no se hubiera celebrado esa fiesta de Pentecostés, estos 3.000 judíos que se convirtieron, al escuchar a Pedro, no hubieran comprendido lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en ese momento, pero ellos captaron y comprendieron las escrituras y lo que decía Joel se está cumpliendo hoy. ¿Por qué? Porque venían repitiendo esa fiesta legalmente a través de generación tras generación. Entonces el rito no es algo tonto, no es algo vacío. El rito trae consigo una verdad fundamental que tiene que transmitirse, y la mejor manera de transmitirlo es de una forma activa, dinámica e inmutable. A eso se le considera rito. O sea, que el rito no es despreciable, sino todo lo contrario. Es como un libro dinámico, como un libro viviente, a través de formas y prácticas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a Hechos de los Apóstoles. Porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos y para todos los de lejos, cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras atestiguaba y los exhortaba diciendo: salvados de esta generación perversa. Ellos recibieron su palabra y se bautizaron, y se convirtieron aquel día unas 3.000 personas. La expresión aquí en otras puede decir almas, ¿cierto? En otras traducciones. Primero, Pedro tenía un pulmón gigante, pues. Hablaba duro, por obra y gracia del Espíritu, o era de esos que hablan duro como en mi familia, que... Sí.
aquí se supone, ese bautizo no fue inmediato, no fue que todos se tiraron a un charco y se bautizaron, pues 3.000 personas, no. Esto está enmarcado en un contexto en el que estas personas ya fueron teniendo un proceso y seguramente acto seguido, luego de esta situación de Pentecostés, ellos tuvieron acceso a un bautizo, ¿no? Y a una catequesis querigmática, o pues de alguien que era el apóstol Pedro que les estaba predicando, y recibieron el Espíritu Santo. Estamos hablando aquí, en este pasaje, del nacimiento de la iglesia. Este es el nacimiento de lo que nosotros somos. Ellos son nuestros hermanos mayores. Estas 3.000 personas fueron nuestros hermanos mayores. ¿En dónde transcurrió todo esto? Hechos capítulo 1, capítulo 2. Jerusalén. En Jerusalén, ¿cierto? La iglesia nace en Jesús Jerusalén. les dice que no se vayan de ahí. Ajá. Que él no les mande el Espíritu. La iglesia tenía que nacer en Jerusalén porque estaba prometido, porque era la promesa, y los judíos tenían que saber que ahí tenía que ser. Si esto hubiera pasado en otro lado, las promesas y la Biblia hubiera quedado chueca. Entonces el judío que conocía las escrituras sabía que todas las condiciones estaban dadas para que esto fuera la verdad, ¿cierto? Para que Jesús fuera el Mesías. Entonces 3.000 entendieron eso, esos no son pocos, estamos hablando de una población muy pequeña. En este año en el que está transcurriendo todo esto, que es recién a la muerte de nuestro Señor y la resurrección, Jerusalén estaba viviendo económica, social y políticamente una época de convulsiones y de escasez, de una pobreza extrema. Aquí estamos hablando de una Jerusalén muy pobre en el panorama como inmediato a ellos, subyugados por los romanos, tributando unos impuestos altísimos, soberanos completamente vendidos y corruptos en el sentido moral y frente a la ley judía, que no tenían nada que ver. Se ganaban al Sanedrín haciendo obras y enriqueciendo el templo y poniéndole oro al templo, que eso fue lo que se la pasó haciendo toda la vida a Herodes el Grande, y haciendo unos canales y unos ductos de agua para complacer a las personas piadosas que se iban a hacer los lavatorios y los bautizos allá, y con eso contentaba a las personas para que no murmuraran de él, sabiendo que él era un rey que no era judío y que era impostor, porque no venía del linaje de David. ¿Pero cuál de todos? Todos los Herodes. Todos los Herodes eran impostores, ellos venían de la revuelta macabea, aprovecharon eso. Ellos no eran descendientes del rey David. Pero les complacía a los fariseos y a los escribas para ganarse el favor de ellos. No fue desapercibida, Sí. escapada. Miren qué expresión tan linda en el versículo 41. Ellos recibieron su palabra y se bautizaron. Ellos recibieron su palabra. Aquí dice, ellos recibieron la gracia. La palabra es la gracia. La gracia. Esa gracia es ese. La palabra, es decir, la palabra cuando está bajo la tutoría del Espíritu Santo, esa palabra trae salvación. Por eso es bienaventurados y benditos y bellos los pies de aquel que trae el mensaje de salvación, ¿cierto? Cuando ustedes predican, cuando ustedes le hablan a alguien, Dios los ve hermosos, ¿no? Ellos reciben su palabra y se bautizaron y se convirtieron aquel día en unas 3.000 almas. El Cali. Los bautizos de ellos eran bautizos en agua, en el río. No era muy fácil. Iban al Jordán, a las orillas del Jordán, y se bautizaban. Se sumergían todos, oraban por él. Versículo 42. Escuchemos esto por favor. Perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles. ¿Quiénes perseveraban? Los 3.000 y bolitas, ¿cierto? En oír la enseñanza de los apóstoles y en la unión. Otras Biblias pueden decir en la comunión, porque la unión es la común unión. La comunión es la común unión, ¿cierto? La comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Y en la unión y en la fracción del pan y en la oración. Esto es bien interesante.
Miren que aquí todavía no se utiliza la palabra Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, ¿cierto? Aquí la palabra es fracción del pan, ¿ya? La palabra Eucaristía comienza a utilizarse ya en el otro siglo, no al principio. No, en cuanto a estas reuniones, pues ya como para hablar de estas reuniones, porque el apóstol Pablo se utiliza la palabra Eucaristía. No, yo me corro, no. La entrada triunfal. ¿Cómo salió? No, ¿Cierto que no? Es así, ¿no? Pablo, gracias. Bien. Entonces, la fracción del pan, quisiéramos todos, yo he leído cuanto biblista, cuanto erudito del tema, quisiéramos saber cómo eran esas cenas. Solo podemos, digámoslo así, como acercarnos y como por lo que decía Flavio Josefo de las cenas judías, por lo que decía Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia, por lo que decía San Jerónimo, que esta partición del pan todavía no sabemos si tenía, a la que está refiriendo acá, no tenía esa connotación eucarística de que ellos estaban representando la muerte y pasión de nuestro Señor, como si parece que Pablo lo insinúa en sus cartas. Pablo en sus cartas es de más reverencia y respeto frente a la cena del Señor, pero aquí en este pasaje pareciera como si fuera una cena fraterna con un banquete de conmemoración mesiánica. Me explico, como si ellos en la fracción del pan estuvieran esperando más, lo hacían como en esa acción de gracias, como del Mesías venidero, como el Señor va a resucitar y va a venir pronto por su iglesia, y vamos a celebrar ese banquete celestial al cual estamos invitados a ser partícipes como todos sus hijos y como toda la iglesia, más que como el Señor dio su carne y dio su sangre por nosotros. Entonces, este banquete era más mesiánico y de la mesa celestial, la celebración de la mesa celestial, que pasional. Estamos hablando de este banquete primitivo, de la iglesia primitiva cuando se está desarrollando. Perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y en la unión y en la fracción del pan y en la oración. Según Flavio Josefo y algunos autores pues que hablan del judaísmo y todo eso, y los textos que se han encontrado en las cuevas de Qumran, que son textos donde se han encontrado evangelios, el libro de Isaías se encontró ahí, hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que se conservaron muy bien en unas jarritas que encontró una vez un pastor por allá en Jordania, y encontraron como maneras y fragmentos de la manera de vivir de una de las clases contemporáneas a la vida de Jesús. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos una vez de los esenios? ¿Cierto? Los esenios, ¿recuerdan quiénes eran los esenios? ¿No recuerdan? No. ¿Tú estuviste en el seminario que vimos en Envigado? En el último. No. ¿Qué pasa? Se nos borró. Recuerden que en la época de Jesús existían varias facciones. Fariseos, saduceos, existían los escribá. No, esos son tribus. Estamos hablando de comunidades, movimientos judíos contemporáneos a Jesús. Saduceos, que eran la casta sacerdotal, los fariseos, que eran los puristas, es decir, los que querían conservar y cumplir la escritura. Por otro lado también estaban los esenios. Los esenios eran de cualquier tribu que se apartaban a vivir una vida espiritual al desierto o a lugares desérticos, pero que tuvieran cierta desierto y altura, lugares áridos. Estos esenios, que son los mismos de Qumran, anacoretas, y eran súper ritualistas.
los esenios tenían algo bien interesante, y es que ellos esperaban un Mesías espiritual, más del corte de lo que en verdad era Jesucristo. Jesucristo es un Mesías espiritual que nos vino a nosotros a hacer camino y a librarnos de la muerte y de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y a encontrarnos con el Señor. Los esenios veían o tenían una expectativa mesiánica de esa talante, pero los esenios no eran reconocidos por las otras facciones judías como verdaderos judíos, los consideraban una secta, eran desprestigiados. Los judíos, los esenios incluso eran de las pocas facciones que incluso iban a veces en contra de casarse, y muchos guardaban la castidad como un principio de vida, ¿cierto? Para no seguir esparciendo como el germen de la maldad a este mundo. Entonces no. Sí, pero salvo ciertos ritos y ciertas cosas, pero eran más bien personas que llegaban a ser esenios y no se reproducían, sino que conseguían adeptos que iban y vivían allá. Pablo, y ellos eran los que escribían. Todos escribían, pero ellos transcribían Pero textos. esos no fueron los que tú dijiste que gracias a esas personas que se retiraban fue que se conservaron muchos. Los monjes ya estamos hablando de los monjes ya del siglo mucho de la Edad más Media, adelante, pues. de la Edad Media. Pero los esenios también escribieron esto que te- Los esenios escribieron mucho. Evangelio No, ese no lo escribieron los esenios, ese lo escribieron los gnósticos de Copto en Egipto, pero ya 300 años después de Cristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Bueno, pregunta, ¿pero ellos se separaban de manera individual como un ermitaño? No, colectiva. Eran como decir un monasterio. Un monasterio de los benedictinos. Vivían juntos en comunidades apartadas de Israel. Es más, ellos ni siquiera iban y celebraban al Sanedrín, ni siquiera iban y ofrecían sacrificios al templo. Ellos ofrecían sus propios sacrificios, porque decían que ese templo estaba impuro. Propia rutina. ¿Cierto? Ellos eran supremamente, si los fariseos eran puristas, estos lo eran más, pero eran más de corte espiritual, puristas de corte espiritual. Y guardaban la castidad, hacían cosas también como sus propios ritos sacrificiales, tenían ciertos excesos también, y esperaban un Mesías espiritual. Ellos hacían unas cenas de partición del pan, en un banquete como esperando al Mesías. Algunos autores han intentado ver una relación muy grande entre la iglesia primitiva con los esenios, pero no es más, es como un intento ante lo parecido, pues decimos que tiene influencia, pero no necesariamente. Sí, no necesariamente. No todo lo que se parezca es porque viene de ahí, ¿cierto? Pero en esa medida lo decía. Si aquí comemos arepa y en otra parte también casualmente salieron unos inventando una arepa, entonces no es que de aquí, la de allá venga de acá, etc. Pero eran más de corazón ellos que los fariseos y los... No sabemos, podría ser, no. La facción no determina el color de tu corazón. Estuvieron esperando, sí. Podrían haber esenios muy perversos como esenios muy buenos, y fariseos muy malos como fariseos muy buenos, También, como Nicodemo. y saduceos muy malos y saduceos muy buenos. Eso no. Sí, verdad. Tu facción no te da el color de tu corazón, es tu corazón lo que te da. Nicodemo y Pablo eran fariseos. Pablo sí. Pablo sí, de Gamaliel. Nicodemo era judío, no sabemos si era simpatizante de qué facción. Bien, entonces esta cena, digámoslo así, en su contexto más primitivo, era más como una acción de gracias en expectación del Mesías, del banquete mesiánico de un futuro, ¿no? Es que ellos compartían todo, inclusive los bienes. De eso ya vamos a hablar. O sea, ellos vivían todos como una familia. Entonces me imagino que pues, lo que decís de la... Pablo, de la fracción del pan Hechos tiene recalca mucho sentido. demasiado eso, o sea, es que lo dice y lo vuelve y lo dice y lo dice otra vez, ¿Qué cosa? que ellos que lo compartían todo, Ujú. Que vendían varias todo. veces lo dice. Sí, claro. Así es. Estaba buscando un pasaje acá. Ya lo encontré. ¿A quién se gozan? Pues ya. A mí. Quiero que miremos entonces dónde se suscita el problema de la diferencia entre Hechos de los Apóstoles y cómo Pablo ve la cena del Señor. Entonces, ya cuando deja de ser la fracción del pan, y el apóstol Pablo le da otro tinte, pero Pablo le está hablando a las iglesias, no a la iglesia primitiva que están haciendo en Jerusalén, sino cuando la iglesia ya estaba más extendida,
en el puerto de Corintios. Entonces vámonos a Corintios, primera de Corintios, de capítulo 10, del 16 al 21. Alguien que me ayude. Voy a tratar. No soy súper bien. Primera de Corintios. El 16 al 21. Nunca nadie se vio una caricatura que se llamaba El Superlibro, que era hermoso. Sí. Que viajaban a la Biblia, unos mismos niños que viajaban. Hermosa. Los capítulos del 16 al 21. Sí. Eran otras generaciones. Bueno, escuchemos este pasaje. Estamos hablando de la fracción del pan, de la partición del pan. El cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Puesto que solo hay un pan, todos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Fijaos en el pueblo de Israel. ¿No quedan unidos al altar los que comen de las víctimas ofrecidas en él? ¿Quiero decir con esto que las víctimas ofrecidas y los ídolos son algo? No, pues los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. ¿Sigo? No Sí, sí. podéis beber a la vez el cáliz del Señor y el de los demonios. No podéis participar a la vez en la mesa del Señor y de la de los demonios. Ok. ¿O queremos? Ya, gracias Marta. Entonces, tenemos aquí un contraste, tenemos un paralelo. En primer lugar, en Hechos de los Apóstoles estamos viendo una fragmentación del pan como de acción de gracias por el banquete celestial. Por el otro lado, el apóstol Pablo, ya entrados los años de la cristiandad, le está dando un contexto de una Eucaristía de orden pasional, es decir, de que nosotros somos partícipes por la Eucaristía de la muerte y de la resurrección de Cristo, y que tiene que esa fracción del pan y es decir, ese participar en la cena del Señor tiene que hacerse con completa solemnidad y conocimiento y conciencia de pecado. Y así se comenzó a hacer en la iglesia, y de ahí ya empieza pues como a estructurarse lo que es el misterio eucarístico dentro de las celebraciones cristianas. Pero porque Jesús, por ejemplo, esa parte de la Eucaristía, porque Jesús pues asemeja su cuerpo al tema del pan, ese es el pan. ¿Recuerdan en el Evangelio de Juan cuando él dice yo soy el pan, yo soy el maná, él es el maná del cielo, que si ustedes no comen se mueren, yo soy el alimento, ustedes tienen que comer y beber de mí? Porque Pero lo que hizo ahí fue un tema simbólico. sí, obviamente no se trataba de canibalismo, pero Pues no, yo sé. por eso. Es simbólico, pero tampoco es tan simbólico. Porque nosotros espiritualmente nos unimos a Él. No es un símbolo para decir, para simbolizar, sí, que tú hiciste algo por nosotros. No, es que realmente nosotros nos unimos a Él a través del bautismo y a través de la partición y de la Eucaristía. Nosotros nos unimos a Cristo. Y ya no somos nosotros, sino Él mora en nosotros. Exactamente, entonces es simbólico en el sentido de pan, acción, de lo que Él hace por nosotros, sí. Pero es que Él entregó su cuerpo, literalmente Él entregó su pan y lo desmenuzó en pedazos. Entonces hay que tener muy en cuenta esta expresión aquí de Eucaristía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál Eucaristía es la válida? Porque entonces quedamos con ese parangón. La una no excluye a la otra, no es excluyente de la otra. Simplemente ellos fueron como iglesia. Esta es la iglesia apenas cuando están haciendo. ¿Qué pasaba? Les voy a explicar más o menos lo que tenemos, que pasó después. Hay un texto que se llama la didache o la didache. En griego se pronuncia didache, que significa enseñanza. Es el texto más antiguo que se conoce de la vida primitiva de la iglesia. La pueden ver en internet y generalmente las que les va a salir en internet, didache, la escriben así, es muy fidedigna. Didache con tilde en la E. Esa didache o didache nos va a hablar a nosotros de cómo ellos tenían que hacer la partición del pan,
de cómo se tenían que manejar ellos cuando llegaba un profeta de una tierra a darles profecía, tenían que hacer eso, cómo tenían que cuidarse de las falsas enseñanzas, cómo tenían que manejar lo que se llamaban las palabras de fe, etcétera, etcétera. Ustedes van a encontrar muchas cosas. Ahí en la IAG podemos también ver más o menos cómo eran estas, digámoslo así, estas celebraciones. Las del apóstol Pablo eran más fáciles porque uno ve en la carta de los Corintios, en Gálatas, más o menos se deja entrever que el apóstol Pablo presidía una reunión, daba generalmente una enseñanza y después de la enseñanza había una partición del pan y también de vino, de algo, generalmente era vino, ¿cierto? Y con eso ellos lo tomaban con solemnidad y antes de participar del pan había como una especie de arrepentimiento colectivo, donde ellos recitaban sus pecados personales, ¿cierto? Cada uno, a todos, a toda la comunidad. Y partían el pan y comían todos, presidido del apóstol o del diácono o del que estuviera o el pater de esa iglesia, en iglesias locales, ¿cierto? Todavía no existía ese concepto de iglesia universal. Perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles, sin la unión ni en la fracción del pan ni en la oración. Se apoderó de todos el temor a la vista de los muchos prodigios y señales que hacían los apóstoles. Este temor no es temor de miedo, ¿cierto? La expresión aquí temor, bueno, ya hicieron ese temor es asombro. Ese temor es asombro. Pero cuando uno lee el griego dice temor. Acá dice temor. Porque es la de Jerusalén. También es reverencia. Es que son ambas, es admiración y reverencia. Esa admiración y reverencia, yo creo que a ustedes les ha pasado. ¿A ustedes no les ha pasado que han estado hablando del Señor y el Señor ha tenido una manifestación sobrenatural para con quienes ustedes están orando? Y de pronto en el oyente, en la persona que va a tener la experiencia de Dios, se produce una admiración hacia quien está orando o hacia quien está produciendo, digámoslo así, que está sirviendo de pontífice, de puente para que esa persona reciba la palabra. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Cierto? ¿No? ¿No les ha pasado? ¿Les ha pasado? Sí. Estaba pensando en otra cosa, entonces no sé qué estás viendo. Así es que los necesito, así es que los necesito. Es que yo ni siquiera entendí cuál es el punto que querés. No, yo tampoco. ¿A qué es esa admiración? Si cuando tú oras, por ejemplo, por alguien y esa persona siente por ti como admiración por lo que tú estás transmitiendo al Señor. Cuando pasa un fenómeno sobrenatural. Pero no porque por admiración a vos o admiración a Dios. No, pero la gente se confunde. Como el canal. Claro, la gente se confunde. El temor, el del pan y la se apoderó de todos, el temor a la vista de los muchos prodigios y señales que hacían los apóstoles. Total, eso pasa. Sí, eso Es decir, pasa. no la admiración necesariamente hacia el apóstol como tal, al mensaje que estaba dando el apóstol. Ah, eso es verdad, porque pasó esto. Entonces eso genera impacto, genera temor y admiración. Sí, por eso, a ese punto voy, esa admiración al mensaje, no al mensajero. Pero pasará casos en los que pase eso, ¿cierto? Usted tiene mucho tiempo con Dios, es una persona muy de Dios, le dicen, pueden decir No así. te van a mirar, claro. Y después termina trasladándose al mensaje. Dios utiliza cualquier medio, pero lo que se está refiriendo acá es, Dios mío, el mensaje que traen estos tipos es verdad, porque mire todas las señales que nos están trayendo. Entonces se apoderó de la iglesia como esa admiración por eso, y esa admiración inicial es lo que produce como esa conversión. El temor y todos los que creían vivían unidos, teniendo sus bienes en común. Este comunismo, porque esto es comunismo, pero no comunismo el de Carlos Marx, claro, no es Carlos Marx, no es el Capital, no es la transformación del papel del trabajo de mono a hombre de Engels y Marx, no es la teoría de la plusvalía, no es nada de eso. Este comunismo de que están hablando acá es el de poner las cosas en común. Ojo, esto no se dio en toda la iglesia primitiva. A veces tendemos a idealizar la iglesia primitiva como si fuera el ideal del modus vivendi cristiano. No necesariamente. No necesariamente. Por eso quise hacer la acotación. Jerusalén
estaba viviendo una situación de precariedad absoluta en esta época, en este contexto. Estaban súper llevados del berraco, como decimos. ¿Qué pasa con ellos? Reciben el mensaje cristiano y los más prudentes, los más pudientes comenzaron a poner sus bienes en común con los que no, porque los veían muy mal. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos por Hechos de los Apóstoles que una María daba sus bienes para la iglesia. El cenáculo donde ellos estaban orando en Pentecostés era alguien que lo prestaba para que fuera una iglesia local. Tenía una propiedad de 3 pisos y lo prestaba, lo donaba, etcétera, etcétera. Eso era poner las cosas en común. No era que fuera una obligación. Soy cristiano, recibí el Espíritu Santo. A ver, tenga, ¿dónde le firmo? No era eso. Pero debido a la necesidad, debido a que habían unos niveles de vida exorbitantes y otros supremamente malos, llenos del Espíritu Santo y con el amor, ellos comenzaron a partir sus bienes y a poner todo en común. Pero esto nunca se dio en las iglesias del apóstol Pablo. Esto solo se dio en la iglesia de Jerusalén. No se dio ni en la de Corintios, no se dio. Es más, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué es la carta? ¿Recuerdan ustedes una carta que escribe el apóstol Pablo pidiendo que liberen a uno que era esclavo, que se había convertido? ¿Quién me recuerda que? ¿Cómo se llama? Estás muy corchado, bro. Pues. Sí, por eso lo hemos hablado mucho. ¿Recuerdan la carta a Filemón? Que está en todas sus Biblias, por lo general en el Nuevo Testamento, es chiquitica. Y el esclavo se llamaba Onésimo. Claro, ¿cierto? Muy fácil. Onésimo. Pero yo había hablado cuando enseñé Gálatas, yo había hablado mucho de él. Onésimo. O será que era el Onésimo de uno de tantos hermanos. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que mañana hay examen. Que era distinto, que era súper distinto la... Onésimo, por ejemplo, era un esclavo y tenía un amo. Ya. Cada vez es más claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podía, si hubieran puesto todas las cosas en común el apóstol Pablo, por qué le tendría que estar diciendo, mira Onésimo, por qué ya no lo vuelves un liberto, que era una figura jurídica del derecho romano? Vuélvalo un liberto para que él como liberto ya pueda tener bienes y acceder a todo y librarse pues de ese yugo de esclavitud, que seguramente pues este hombre era un superamo porque era creyente, entonces lo trataba con toda la dignidad del mundo, pero le digo, bueno, ¿por qué no le da la libertad? Si hubieran puesto todo en común, esa entre comillas esclavitud hubiera sido abolida en ese momento, porque hombre, nadie es de nadie, usted no es una res pues una res en el sentido de cosa en el derecho romano. Usted no puede ser una cosa, entonces tal y pascuales. Con eso nosotros ya sabemos, esto solo se dio en la iglesia de Jerusalén. Solamente se dio en la iglesia de Jerusalén. Sí. Pablo, y finalmente pasa porque... Y Onésimo se volvió ayudante del apóstol Pablo. ¿Qué iban a decir? Como por ese momento difícil, o sea, es como si yo me voy y un habitante de la calle me está diciendo que tiene mucha hambre y yo no, venga, yo oro, pero yo con el pan aquí le digo, no, venga, yo oro. Pues yo debería hacer las dos cosas, o sea, alimentarlo espiritual y... Sí, como un acto de misericordia. Sí. Santiago lo dice, ¿no? Sí, claro. Él le dice que lo manda, cobíjate y entonces la iglesia primitiva ponía todo en común, ponían a disposición de los apóstoles, que los apóstoles eran como administradores de esos recursos, que las personas decían, yo quiero poner esta casa en común, y ellos administraban. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Pero cuando la iglesia fue tan numerosa, ya los apóstoles no pudieron encargarse de eso y les tocó delegar. Y delegando es que ya ellos se liberan de esta carga administrativa para poder ejercer su ministerio de la palabra y dedicarse a evangelizar y no a actos administrativos, porque Dios había dado a otros dones de administración, de sabiduría y de liberalidad para tomar mejores juicios que el que era ministro de la palabra.
que se estaba enredando con cosas para las cuales no tenía el don, entonces estaba terminando siendo inepto. Pablo, más adelante hay una cosa, pero es que yo creo que después se me olvidaría la pregunta porque ya se está agotando el tiempo. Entonces, gracias. Te pregunto, cuando hay una parte que hay uno que vende la propiedad... Ananías y Zafira, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Y se queda con una parte y muere. ¿Porque le hace bullying? Y cuando Pedro los confronta, mueren. Sí. Pero es más por el pecado de ocultar una parte que por el hecho de no compartir. Igual eso lo vamos a ver, pero lo que cabe resaltar ahí es que ellos habían dispuesto a dar en su corazón esa medida. Ellos ya habían acordado. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que los apóstoles los obligaron a dar eso, es que ellos habían acordado en común acuerdo dar eso. O sea, Zafira y Ananías. Regalaron el lote y enseguida fueron y lo vendieron y se quedaron con una parte de la Sí, les dio como miedo y dijeron, no, íbamos a dar esto, pero es que ya como que de pronto, es que por allá el Maduro de Egipto no está soltando ahí la lana y toda la cosa. El Maduro de Egipto. Ya te entendí. Y la situación y el capital y los bancos, el banco fue más de Siria. por la intención del corazón de ocultar la cosa y de... Sí. Y eso fue movido por el temor a... Yo quería dar y estuve como un ataque de generosidad y después no, me retracto, no, pues que yo tengo que guardar un poquito. Y eso es lo que él le recrimina, ¿cierto? Ya. Porque mintieron. Él recrimina la mentira. Y les pasa algo catastrófico que sirvió de ejemplo para toda la iglesia. Y ahí la palabra temor, ya no es temor, sino terror. Porque cayeron muertos de una. Ya sobre la iglesia sí se apodera un terror. Ya sí les empiezan a tener miedo a los apóstoles. No al mensaje, sino a los apóstoles. Porque a veces dice una cosa y se cumple y se mueren. Ay, no vaya a tocar eso ni por nada. El grajo. ¿Por Sí. qué? Sí, no. Sí, es el verdecito chiquito. No, eso no es una polilla. ¿Sabes que está volando ahí? Ahora, mirarlo de cerca y ver eso. Muy benévolo, muy benévolo. No, porque ellos generan una almizcle terrible. Como almizcle. Huele asqueroso. Como mecanismo de defensa liberan un olor horrible. Huelen asqueroso. Almizcle es lo que sale de un zorrillo, de una mofeta, de una zarigüeya cuando la van a matar. A presión del gramo. Eso es polilla. ¿Qué? Este aquí es polilla. La zarigüeya también. Huele a muerto. Literal, una zarigüeya cuando está haciendo el muerto huele a puro muerto. Es una cosa horrible, fétida. Ay, yo no sabía. De unos animalitos que se llaman tatabras también. Las tatabras que son como El unos... perro en mi casa coge una cosa de esas, pues que les dicen Una chucha. zarigüeya. Les dicen Las chucha, que pero ponen no los zarigüeya. bebecitos acá. Eso es marsupial. Esa no fue la que Alejo cogió y le dio leche. Alejo adoptó una. Yo creo que esos comentarios hagámoslos al final porque varias personas me han dicho que las clases de Biblia para escuchar los audios se les vuelven tediosos porque no se pueden reír de lo que está pasando. Entonces que se quisiera reír del chiste pero no pueden. Dale, que vengan, ¿cierto? Claro. No, bueno, mentiras no. Mentiras, hay unos que no pueden. No, sorry. Está bien. Los queremos, chao. Ok. Voy a terminar este pasaje. Y todos los que creían vivían unidos teniendo sus bienes en común, pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. Lastimosamente, algunos partidos comunistas han tomado esta expresión según la necesidad de cada uno y la han vuelto una máxima del comunismo a cada quien según su capacidad y según su necesidad, ¿cierto? Eso es como una máxima del socialismo marxista. Así, toman esto prestado, ¿cierto? Día por día, aquí nadie se le obligaba a nada. Día por día todos acordes acudían con asiduidad al templo. Esto hay que hablar mucho, entonces yo tengo que simplemente citarlo y en la próxima explicarlo. Partían el pan en las casas y tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón. Miren que aquí nos están hablando del alimento y de la fracción del pan como algo muy sencillo y muy coloquial. No le daban esa trascendencia todavía que el apóstol Pablo da de pasión, reverencia y respeto, y que cuidado usted en pecado y sin ser confesado participar de la cena. Era muy enfocado al compartir los bienes, porque hay unos que no tenían nada que comer, entonces vamos a darle a los que no tienen que comer. Claro, comamos y oremos. Alabando a Dios
en medio del general fervor del pueblo. Cada día el Señor se iba incorporando a los que habían de ser salvos. Con este pasaje hay mucho que hablar. Entonces, no nos queda el tiempo, pero para la próxima les voy a pedir un favor a todos, y es que intentemos, si no les es posible no, pero si tienen la posibilidad de llegar más tempranito, hagámoslo para que nos rinda un poquitico más la clase. Los que no pueden, pues obviamente ¿Y por qué no nos reunimos a las 7 y empezamos 7:30? Por cosas del pico y placa. No, porque la clase empieza a las 7:30. De hecho, la clase siempre ha empezado a las 7:30. No, pero o sea, pues eso es lo que siempre se ha... La clase siempre ha empezado a las 7:30, pero después a las 7:20, después a las 7:40, a las 7:50, ahora a las 8. Nos convertimos en que nos venimos a las 7:30.